Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Qué bueno es tener esta libertad que tenemos nosotros en Jesucristo. La Biblia dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, para presentarnos delante del Padre de la gloria, para adorarle, para bendecirle y para darle toda la gloria por todo. Por toda su provisión, por su bendición. Qué hermoso, por eso como dice el Salmo 5.3 también. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso, qué seguridad que tenía el salmista de tener esa perspectiva de mañana, a pesar de la seguridad de presentarse delante del Señor y esperar en el Señor. Qué maravilla, qué hermoso tener un Padre amante como el que tenemos nosotros, un Padre eterno, un Padre todopoderoso, un Padre creador del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es algo, no hay palabra para describir la grandeza de nuestro Dios. Y Él nos da esta libertad de poder compartir su verdad, su palabra, para que todos podamos ser edificados a la luz de su verdad. Y estamos compartiendo especialmente acerca de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que el Señor Jesús está edificando a su iglesia. Y sabemos que la iglesia de Jesucristo son todos los creyentes, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y hemos por eso compartido también quién gobierna la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. Y sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero Él también ha puesto pastores, maestros, líderes, para que administren. Son mayordomos, no son los dueños de la iglesia, son mayordomos. El dueño es el Señor. Simplemente son mayordomos, que tendrá que dar cuenta de su mayordomía también al final. Pero qué bueno por eso, de ser un buen administrador de todas las cosas que Él pone en nuestras manos, porque son dádivas, son regalos que el Señor nos da. Y estamos compartiendo acerca de los dones espirituales. Qué importante saber cuál es nuestro don para poder ser instrumento de bendición en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Hemos visto la diferencia entre los talentos, los dones y el fruto del Espíritu. Los talentos son todas las personas, tienen por nacimiento natural, que inclusive también son dados por Dios. Pero los dones son solamente capacidades espirituales que el Señor da a sus hijos, a todos aquellos que nacieron de nuevo. Y el fruto del Espíritu es el carácter, es la naturaleza de Jesucristo. El fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Solamente menciono esto, la gran diferencia. Estamos por eso dando énfasis los dones que tienen los cristianos, los creyentes. Y vamos a seguir compartiendo cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Vamos a ver lo que Dios espera a la luz de su palabra. Lo que Dios quiere que su iglesia sea, logre el objetivo, el plan perfecto que Dios tiene. Si uno ve, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, del 23 al 27 inclusive, podemos ver que Dios quiere presentar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas y cosas semejantes. Él se está preparando a sí mismo una iglesia para ser arrebatada en los postreros tiempos, que ya podemos decir que estamos cerca de este acontecimiento maravilloso. Esto puede ocurrir, no sabemos el día y la hora, pero cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Por eso estamos compartiendo cada vez, por eso estar más cerca del Señor es algo maravilloso. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto está cercano. Buscad al Señor. Vamos por eso a estar compartiendo
en Efesios capítulo 4, desde el verso 11 al verso 13, solamente la palabra de Dios, para ver lo que Dios espera de la iglesia, lo que Dios espera que la iglesia logre, el ideal de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para con su pueblo, para con su iglesia. Y dice así la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que el Señor quiere lograr en su iglesia. Esto es lo que el Señor quiere lograr. Por eso Él dice, Él mismo constituyó, Él mismo estableció los líderes, los ministerios, para que con esa responsabilidad que tiene de ser instrumento en la mano de Dios para preparar a los santos. Qué importante, por eso hemos visto los requisitos, por ejemplo, del pastor que debe tener. Debe ser intachable, marido de una sola mujer, no dado al vino, no altivo, no petenciero, sino amable, hospedador. O sea, fíjense todos los requisitos que tiene que tener aquel que está dirigiendo o apacentando la grey del Señor. Aquí dice el apóstol Pablo que Dios mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con una finalidad. Está hablando de aquellas personas que son capaces, que han recibido de parte del Señor los recursos de Dios para una función determinada. Fíjense qué importante. Por eso dice también 2 Timoteo 2:15. El apóstol Pablo está hablando a su hijo, a Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe usar bien la palabra de verdad. Qué importancia, dice, con diligencia, con disciplina, dando el tiempo para el conocimiento y recibir la revelación de Dios, para ser instrumento también en la mano de Dios de bendición. Y eso tiene que ver con una decisión de búsqueda de la presencia del Señor, para recibir de la presencia de Dios la palabra también del Señor, para declarar y bendecir a aquellos que están que están ellos a cargo de ellos, como la iglesia de Jesucristo. Fíjense que dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Son todos los creyentes, o sea, Dios ha establecido a estos líderes, estos ministerios, con la finalidad de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son todos los redimidos por la sangre de Jesucristo, los que han nacido de nuevo, los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Dice perfeccionar. Tenemos que saber que el Señor Jesús en su ministerio terrenal, tenemos el ejemplo, el Señor Jesús preparó a sus discípulos, estuvieron con Él en todo su ministerio terrenal. Escucharon las enseñanzas de Jesús, estuvieron cerca de Él, caminaron con Él, vieron las obras del Señor, sus enseñanzas, recibieron todo del Señor Jesús. El Señor preparó a sus discípulos. Después en Lucas capítulo 10, si ustedes pueden leer en el Evangelio Lucas capítulo 10, van a ver que el Señor Jesús envía a los 70 a
llevar la buena nueva. Primero lo prepara y luego lo envía para llevar a cabo la misión. De igual manera, el Señor Jesús inclusive dice en hebreo, por ejemplo, la palabra del Señor, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna redención. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el Señor! Vino a ser autor de eterna redención. ¡Qué maravilla nuestro Señor! Gloria al Santo de Israel. Bendito sea nuestro Dios. Él mismo fue el ejemplo. Él mismo tuvo que ser preparado por el Padre. Tuvo que, a pesar de lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Dice, y de tal manera que fue perfeccionado para lograr eterna redención a todo lo que le obedece. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Allí está la maravillosa palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios maravilloso. Gloria al Santo de Israel. Fíjense entonces, el Señor Jesús mismo fue preparado, perfeccionado para llevar a cabo la misión maravillosa del Señor. Si uno ve inclusive que fue tentado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, tuvo una confrontación, pero el Señor venció por la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y volvió en el poder del Espíritu Santo a llevar a cabo su ministerio. De igual manera, todos los creyentes tenemos que ser preparados. Necesitamos por eso crecer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos significa que puedan lograr una madurez espiritual en la vida cristiana, en su desarrollo espiritual. Necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Conocer al Señor. Eso es indispensable, es vital para la vida cristiana. Y solamente a través de su palabra uno puede crecer. Pero necesita un maestro, un guiador, como son los pastores, como son los líderes, los profetas, evangelistas, los que están a cargo de la iglesia. Tiene la responsabilidad de formar, capacitar a los nuevos creyentes para la obra del ministerio, que puedan lograr una madurez en la vida espiritual, teniendo la certeza, la convicción, no en su imaginación, sino a la luz de las escrituras de la palabra de Dios, para que sean estables, para que puedan ser instrumentos de bendición. Esa es la tarea. Podemos decir lo que dice aquí la palabra de Dios. Pastores y maestros, para preparar, perfeccionar a los santos. Fíjense, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. La obra del ministerio. Y ahí podemos decir, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Está el ministerio de evangelismo, el ministerio de educación cristiana, el ministerio de acción comunitaria, el ministerio de adoración, el ministerio de intercesión, el ministerio de liberación. Fíjense cuántos ministerios debe funcionar en la iglesia. Y todos los creyentes que están perfeccionados, que están capacitados, que están preparados para llevar a cabo esa función, de acuerdo a su don, a su capacidad dada por Dios, puede integrar esos ministerios para la obra de Dios, para la obra del ministerio en la iglesia. Por ejemplo, el ministerio de liberación. Allí puede estar el don de profeta, el don de discernimiento de espíritu, de ciencia, para la liberación. En evangelismo, por ejemplo, puede estar el don de sanidad,
el don de hacer milagros, el don de fe. Fíjense, los dones de acción comunitaria, lo que hacen misericordia, lo que sirven. O sea que todos los dones que cada hermano que están perfeccionados pueden estar activos en el ministerio de la iglesia. Dice fíjense otro propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. De esa manera, donde todos los miembros, de acuerdo a su capacidad espiritual, están sirviendo en el ministerio de la iglesia es edificada. Dice, para edificación de la iglesia. ¡Qué maravilla! Ese es el plan maravilloso del Señor. Qué bueno por eso tener esa libertad. Yo pienso que todos los miembros de la iglesia pueden ejercer su don, su capacidad, tener la libertad de poder servir al Señor para edificación del cuerpo de Jesucristo. Por eso no debe haber celos, no debe haber competencia, no debe haber temor de que le saquen el lugar a uno. Porque si Dios te puso en un lugar, nadie te va a quitar si Dios te ha puesto. Qué bueno, por eso es que puede haber una coordinación en la tarea, de tal manera que todos se puedan desarrollar. Porque un solo miembro no es el cuerpo, sino todos los miembros forman el cuerpo de Jesucristo. Y todos los miembros deben estar funcionando, desarrollándose y cumpliendo su función, de acuerdo a las capacidades dadas por Dios. ¡Qué maravilla! Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos. Fíjense qué maravilla. Todos, no está diciendo alguno o algún líder, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el modelo perfecto de Dios para la iglesia. Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Tiene la fe, la certeza en la palabra de Dios, en la esperanza que tenemos. Por eso que es importante el conocimiento que uno pueda tener de la palabra de Dios. El conocimiento que uno tenga del Señor. Necesitamos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Unidad de la fe tiene que ver con esa formación en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Necesitamos conocer más al Señor cada día. Dice, crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos crecer. Y eso necesita dedicación, tiempo, disciplina para buscar al Señor cada día. Es fácil que uno vaya a la iglesia y te dicen que bueno, que te va a ir bien, que vas a prosperar, que vas a tener un auto nuevo, una casa nueva, que te va a ir todo bien. Es bueno que todos te digan eso. Eso todo lo instantáneo. Pero Dios quiere que obedezcamos al Señor. Por supuesto que Dios nos va a bendecir. Dios quiere bendecir a sus hijos. Pero debemos esforzarnos para vivir una vida cristiana responsable y no dejarnos engañar en este tiempo más que todos necesitamos. Por eso volver a la fuente y obedecer la palabra de Dios y tener la disciplina, el compromiso, la responsabilidad de buscar su presencia para agradar al Señor cada día. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué maravilla. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. Este es el modelo que tiene para la iglesia de Jesucristo. Fíjense qué maravilla.
Dice la Biblia que Él mismo constituyó estos ministerios, como el apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Para qué? Hay una finalidad. ¿Por qué te llamó? ¿Por qué estás liderando? ¿Por qué estás apacentando? Hay una finalidad: preparar, capacitar, lograr el desarrollo de todo el cristiano a la perfección, al desarrollo, a la madurez espiritual, que tengan certeza, convicción a la luz de las Escrituras, de tal manera que puedan llevar a cabo el ministerio, que puedan integrar el ministerio en la iglesia, para la obra del ministerio. Dice que puede hacer evangelismo, educación cristiana y todos los ministerios que tiene la iglesia. Cada cristiano debería estar ocupando en el ministerio de la iglesia de acuerdo a su capacidad, para, dice, la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea. Todos los miembros tienen que estar funcionando como en un cuerpo, como en mi cuerpo. Todos los miembros tienen que funcionar correctamente para edificación. No solamente va a funcionar la cabeza, porque entonces hay una anormalidad. Tienen que funcionar todos los miembros ocupando su lugar para edificar, para la edificación del cuerpo. Y dice el apóstol, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Nuestra meta es Jesucristo. La meta del cuerpo de Cristo debe ser el carácter de Cristo. Llegar a esa madurez en la vida cristiana, de tal manera que la iglesia pueda estar haciendo y llevando a cabo el ministerio de Jesucristo en el mundo, a través de la evangelización y a través del contacto de todos los miembros que están capacitados y que están unidos para ser de bendición. Y si tú no tienes al Señor Jesús, qué bueno que hoy puedas aprovechar esta oportunidad y recibir al Señor Jesús y ser parte de la iglesia de Jesucristo, y que puedas integrarte para crecer y poder ser de bendición también. Yo quiero guiarte en una oración, si no tienes a Jesús, para que puedas recibirlo ahora. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Yo te pido que perdones mi pecado, que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a tu iglesia, bendice a tu pueblo en este tiempo, bendice a la iglesia. Bendice, Señor, a los pastores, maestros, evangelistas, los que tú has puesto, que tú has constituiste, que tú estableciste, Señor, con esa finalidad, que puedan preparar a los santos, a cada miembro, a su desarrollo espiritual, a la perfección, para que cada miembro que integra el cuerpo de Jesucristo pueda estar funcionando en algún ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera, Señor, que todos lleguemos a la unidad y la fe y al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, bendice a cada hermano, bendice a los líderes, bendice a los pastores, para que puedan ejercer esta responsabilidad de formación, de capacitación, Señor, para que todo el cuerpo, para que toda la iglesia esté funcionando y logrando el objetivo, Señor, que es la meta de Jesucristo, a un varón perfecto, a esa perfección. Señor, necesitamos que tú sigas obrando en este tiempo, y gracias te damos, Padre. Bendícenos, bendice a tu pueblo en este tiempo. Y gracias porque tú estás preparando a tu iglesia en este tiempo a lo que son tuyos, Señor, para el gran acontecimiento que pronto ocurrirá. Y te damos la gloria y esperamos, Señor, tu venida. Amamos tu venida, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.